La imagen indigna, da pena, porque las aglomeraciones esta vez estuvieron fuera de control. ¿Hasta cuándo veremos estas filas para los migrantes haitianos? Miles llegaron esta mañana hasta el Liceo Lastarria en Providencia para continuar con sus trámites de regularización. Algunos esperaron toda la noche en una de las jornadas más frías de este invierno. Hay gente que tiene 4 días, 5 días aquí sin comer, viene lejos y entonces uno no puede pasando lucha con el frío, uno no puede aguantar ese frío. Yo tengo muchos días aquí, pasando mucho calamidad, pero yo no puedo hacer papel hoy. Sí, pasa la noche, duerme, esperando. ¿Solo? ¿Estás solo? Sí, yo estoy solo. Desordenado, está muy desordenado, pero el problema es por mala información, porque la mayoría de ellos no están bien informados. Adultos y niños aguantando los 0,1 grados bajo cero que marcó el termómetro esta mañana. En medio de ese frío y esta triste imagen, sí hubo espacio para la solidaridad de algunos chilenos que se organizaron para repartir café y comida. Al llegar todos los días a trabajar y ver personas con frío que pasaron toda la noche, o sea, inevitable conmoverse. Y a raíz de eso surgió todo esto. Su presencia fue más importante que nunca. 2 aspirantes a carabineros de nacionalidad haitiana colaborando. Tanto así que muchos de los migrantes agradecían con una selfie. Y es que la barrera idiomática aquí es clave. Hay muchos que no entienden bien el español, entonces estamos aquí para dar las instrucciones. Y me siento súper orgullosa de poder servir a mi país, aunque estoy afuera de mi país, pero sirviendo a la comunidad haitiana aquí. Y vaya que se necesitó su ayuda porque la confusión fue generalizada. La Embajada de Haití, en conjunto con el gobierno y la Municipalidad de Providencia, habilitaron el gimnasio del Liceo Lastarria para las solicitudes de certificados de antecedentes, dada la alta demanda que había en la embajada. Pero la falta de información hizo que este lugar colapsara. En el caso de esta comunidad, se pensaba que el plazo del 22 de julio, que es el cual se cierra la inscripción para registrarse, la gente pensaba que este documento lo requerían antes de esa fecha. Y la verdad es que tienen un año completo a partir del 22 de julio para proveer el papel de antecedente. Hay confusión de fechas. Pensaban que hasta este 22 de julio tenían para solicitar el certificado de antecedentes. Lo cierto es que tienen más de un año para hacerlo. No saber el idioma es una barrera que los confunde y por eso le pedimos a este traductor haitiano para comunicar la información correcta, pero en su idioma, el creolé. N'a pas informé la population haïtienne qui vit dans Chili. Quand l'information de eux qui fait connaître que le processus qui fait là, c'est processus légalisation et immigration. N'a fait nous connaître c'est pas vrai. Le processus qui fait là, c'est processus pour nous retirer antécédents judiciaires, nous qui ça nous relève casier judiciaire. Et que son processus qui a duré jusqu'à 22 juillet 2019. En el gimnasio se están tomando huellas. Personal de la PDI, el Ministerio del Interior, Carabineros y de la Embajada de Haití trabajaron a toda máquina. Se espera atender a unas 1.500 personas diarias. Esfuerzo conjunto y organizado porque nadie quiere que estas filas vuelvan a repetirse. Nadie se lo merece.